Bueno, buenas tardes, me llamo Eva Franco y vengo a presentarles este estudio titulado Aprendizaje observacional, análisis experimental de sus mecanismos subyacentes. Se presentó como trabajo de fin de grado en la Universidad Europea, tutorizado por Eduardo Polín y que fue posible gracias a la labor de Vicente Pérez de la UNED. El aprendizaje observacional se ha definido como el cambio en conducta como resultado de un contacto indirecto mediante observación con las contingencias operantes para otro individuo. A menudo se ha abordado el aprendizaje observacional como si fuese un mecanismo de aprendizaje independiente y único. Sin embargo, también desde la literatura se ha intentado explicar su funcionamiento mediante mecanismos subyacentes. Una de las hipótesis ha propuesto que lo que ocurre durante una observación a un modelo es un emparejamiento de estímulos. Este estudio buscó abordar esta hipótesis y se quiso comparar el efecto de un emparejamiento de estímulos mediante un procedimiento de partición con una observación a un modelo en la adquisición de una discriminación condicional. El estudio contó con 12 participantes, estudiantes universitarios de edades entre 21 y 25 años, y la tarea experimental que tuvieron que realizar fue una tarea de igualación a la muestra. Esto que ven en pantalla es un ejemplo de lo que los participantes se podían encontrar en el ordenador. Tenemos dos estímulos que han sido emparejados, en este caso son los rodeados por una circunferencia. En presencia de uno de ellos, de la plancha de pelo, que es la muestra o el estímulo condicional, el conector de antena, el estímulo discriminativo, adquiere su función discriminativa. Su selección se ve reforzada, mientras que la selección del resto de comparaciones es castigada. En este estudio se implementaron 5 muestras para 3 comparaciones, pero esto lo voy a explicar en detalle en la siguiente diapositiva. Se tomaron 2 mediciones de la tarea de igualación a la muestra. Por un lado, precisión, medido en el número de ensayos correctos en los 10 primeros ensayos que no presentaban retroalimentación, y por otro lado, velocidad de adquisición, medido en el número de ensayos necesarios para alcanzar un criterio de éxito establecido. Como mencionaba antes, se implementaron 5 muestras para 3 comparaciones, es decir, teníamos la primera comparación, el estímulo B1 abajo, al que se había asignado A1, para B2 A2, pero la tercera comparación adquiría su función discriminativa en presencia de 3 muestras diferentes. Esto se hizo para intentar evitar un posible efecto techo, ya que se estaban utilizando estímulos familiares que eran fácilmente etiquetables. Esta era la tarea experimental que los participantes tenían que realizar. Vamos a ver ahora las condiciones en las que tuvieron que realizar esta tarea. Por un lado, se estudió el tipo de observación. Previamente a realizar la tarea de igualación a la muestra, o bien los participantes observaban a un modelo realizar la tarea, o bien eran expuestos a un procedimiento de partición. Por otro lado, se quiso controlar el posible efecto del naming, puesto que se estaban utilizando estímulos familiares. Para ello se implementó una tarea distractora que buscaba dificultar que los participantes etiquetasen los estímulos, y se midió el efecto de la presencia o la ausencia de esta tarea distractora. En total vemos 4 condiciones. Se implementó una 5ª condición, que fue la línea base, en la que los participantes simplemente tenían que realizar la tarea de igualación a la muestra sin ningún tipo de exposición previa a los estímulos. La línea base se realizó siempre en primer lugar, mientras que el resto de las 4 condiciones experimentales se presentaron en distinto orden para cada participante. Es decir, todos los participantes pasaron por las 5 condiciones, pero en distinto orden. Se dejaron transcurrir siempre 24 horas entre condiciones, entre sesiones, por lo que el experimento tuvo una duración de 5 días. Vamos a ver ahora más en detalle en qué consistió cada condición. La condición A, los participantes observaban una grabación de un modelo realizando la tarea de igualación a la muestra a la que ellos se tendrían que enfrentar a continuación. El modelo realizaba tanto selecciones correctas como incorrectas, y se presentaban 25 ensayos en total. Una vez terminaba la grabación del modelo, los participantes pasaban directamente a realizar la tarea de igualación a la muestra. En la condición B, los participantes eran expuestos a un procedimiento de partición, es decir, los estímulos se presentaban uno a uno en pantalla. En este caso, en este ejemplo, se presentaba la muestra en primer lugar, la mesa. Apareció durante unos segundos en pantalla, a continuación se presentaba la comparación, el disquete, y como en este caso, en este ejemplo, es el emparejamiento correcto, pues a continuación se presentaba el consecuente que en la tarea funcionaba como reforzador, el bien con la pantalla, con el fondo verde. Y a continuación los participantes realizaban la tarea de igualación a la muestra.
Las condiciones eran las mismas que en la observación al modelo, es decir, se presentaban 25 ensayos y se presentaban tanto emparejamientos correctos como incorrectos. En la condición C, los participantes eran expuestos de nuevo a una grabación de un modelo realizando la tarea, pero en este caso se les pedía que realizasen una tarea distractora a la vez, que se les pedía que contasen de 100 para atrás, de uno en uno, en voz alta, mientras observaban la grabación. Tenían que estar contando durante el transcurso de toda la grabación y podían dejar de contar en el momento en el que ésta terminaba. Y ya pasaban a completar la tarea de igualación a la muestra. En la condición D, los participantes de nuevo eran expuestos a un procedimiento de partición, pero de nuevo, al igual que en la condición C, tenían que realizar una tarea distractora durante la observación de los estímulos. Estas eran las condiciones. Vamos a ver los resultados que se obtuvieron. Como mencionaba antes, se midió tanto precisión como velocidad de adquisición. Vamos a ver ahora los resultados para precisión. Se midió la precisión como porcentaje de respuestas correctas en los primeros 10 ensayos de la tarea de igualación a la muestra que no presentaron retroalimentación. Y en esta gráfica pueden ver las medias de los porcentajes de aciertos por condición. Se presenta la condición X en último lugar, pero se realizó, recuerdo siempre, en primer lugar. Es una diferencia muy clara entre la condición X, la línea base, que no presentaba ninguna exposición a los estímulos, y el resto de condiciones que sí presentaron una exposición previa a los estímulos antes de realizar la tarea. También se observa cierta diferencia, que hay una diferencia entre las condiciones A y B, que no requerían tarea distractora, y las condiciones C y D, que sí exigían realizar la tarea distractora durante la observación. Aquí podemos ver los resultados individuales para los 12 participantes. Las gráficas muestran las condiciones en el orden en el que las realizaron los participantes. Por lo tanto, vemos siempre en primer lugar la línea base y el resto de condiciones en diferente orden. Cabe mencionar o destacar un par de aspectos. Por un lado, varios de los participantes mostraron una precisión perfecta o casi perfecta en todas las condiciones que incluyeron una exposición previa a los estímulos, es decir, todas las condiciones que no fueron la línea base. Por otro lado, se observó una tendencia a que la primera condición con tarea distractora presentada mostrase peores resultados que el resto de condiciones, es decir, la primera vez que los participantes se enfrentaban a una condición con tarea distractora, ya fuese tarea C o D, mostraban un peor rendimiento que en el resto de condiciones. Vamos a ver ahora los resultados para la velocidad de adquisición. Se midió como el número de ensayos necesarios para alcanzar el criterio de éxito establecido, siendo este 10 ensayos correctos seguidos por emparejamiento. En la gráfica vemos de nuevo las medias por condición y de nuevo vemos una diferencia muy clara entre la línea base, la condición X, y el resto de condiciones que presentaban una exposición previa a los estímulos. De nuevo vemos los resultados para los 12 participantes, los resultados individuales, y de nuevo las gráficas representan las condiciones en el orden en el que los participantes las realizaron. Cabe resaltar un par de asuntos. Por un lado, varios de los participantes no mostraron ninguna diferencia de velocidad de adquisición entre las diferentes condiciones que incluyen exposición previa a los estímulos. De hecho, hacían la tarea en el mínimo de ensayos posible, prácticamente. Estos participantes fueron los mismos participantes que obtuvieron unos resultados de precisión perfectos o casi perfectos. Por otro lado, también se observó cierta tendencia a que algunos participantes requiriesen o utilizasen menor número de ensayos según iban completando más condiciones, es decir, según iban completando más tareas de igualación a la muestra. En conclusión, se observó un efecto claro en la exposición previa a los estímulos, y ya fuese mediante modelo de partición en la adquisición de la discriminación condicional. Fue un efecto muy claro y muy potente que se vio en las diferencias entre la línea base, que no presentaba exposición, y el resto de condiciones. Fue una diferencia clara tanto en precisión como en velocidad de adquisición. Por otro lado, no se observaron diferencias entre la observación del modelo y el procedimiento de partición. El efecto fue muy potente tanto para el emparejamiento de estímulos como para la observación del modelo, y no había diferencias entre ambos.
No se hallaron diferencias claras entre la presencia y la ausencia de la tarea distractora, no hubo una diferencia clara, pero sí que se observa a nivel individual que cuando una de las tareas, una de las condiciones muestra peor rendimiento, siempre es alguna de las tareas que requería una tarea distractora. Sí es cierto que el efecto fue muy potente y fue para tanto partición como modelo, pero si hubiese habido alguna diferencia entre ambas, el procedimiento de este estudio piloto no hubiese sido capaz de diferenciar diferencias muy sutiles porque el efecto fue muy potente y alcanzamos una precisión casi perfecta. Por lo tanto, para futuras líneas de investigación, si se quisiese abordar esas posibles diferencias más sutiles, se podrían implementar diferentes medidas en la línea de buscar una curva de aprendizaje más lenta. Por un lado, se podrían aumentar el número de estímulos condicionales. En este estudio piloto se implementaron 5 estímulos condicionales para 3 muestras, siendo solo una de las comparaciones la que tenía asignada diferentes muestras. Se podría incrementar este número de muestras a más, haciendo la tarea de igualación a la muestra más compleja y más difícil de adquirir. Por otro lado, se podría disminuir el número de ensayos de exposición y otra medida que se podría implementar sería requerir una tarea distractora más compleja. En este caso tiene que contar de 100 para atrás de uno en uno, pues a lo mejor si tuviesen que realizar algún cálculo o buscar medidas para implementar una tarea distractora más compleja. Y bueno, aquí tienen las referencias. Si tienen interés en alguna de ellas, pues aquí les dejo mi contacto. Muchísimas gracias por su atención.